La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano. Se enfoca en comprender y explicar por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos. Ha sido una ciencia que ha pasado por diversas etapas en las que ha sido cuestionada como tal. La psicología, bueno, siempre ha estado muy rodeada de prejuicios, incluso dentro del ámbito de la ciencia. Todo aquel conocimiento, ¿no?, que se dijese que fuese científico tenía que poderse comprobar, observar, tenía que ser experimentable. Algo concreto. Exactamente. Bien. Y bueno, y la psicología habla de muchas cosas o explica muchas cosas que no son observables, que no son fácilmente registrables a través de, no sé, de un aparato en donde podamos medir y establecer, no sé, estadística, ¿no? Bien. ¿Todo el mundo debe ir a terapia? Yo la verdad es que no estoy tan convencida de que todos tendrían que hacer terapia, ¿no? Porque creo que tiene que haber, para poder hacer terapia, ¿no?, un reconocimiento que no se da en todas las personas, ¿no? Un reconocimiento de que hay algo que quizás me está pasando que no termino de entender, hay algo que me excede y no tengo las palabras para explicar, ni mucho menos tengo las herramientas para modificar esto que me hace sufrir. ¿Cómo se desarrolla una sesión en consultorio? El psicólogo siempre interviene, incluso cuando no habla. El estar frente a un otro que habla, que se abre, que confía, que trae lo que le pasa y que de alguna manera lo pone a consideración de ese otro, ¿no? Bueno, ya lo hace interviniente, ¿no? El famoso secreto profesional, ¿hasta qué punto llega? ¿Se puede romper? El secreto profesional es tan importante que incluso los psicólogos tenemos una regulación, digamos, que de comprobarse que un profesional psicólogo divulgue alguna cuestión íntima que un paciente dijo en el contexto de un tratamiento, bueno, puede llevar a cuestiones serias como el retiro de la matrícula y hasta a veces que se investigue acerca de si hay o no alguna conducta ahí de tipo delictiva, ¿no? Hay situaciones en donde los psicólogos podemos estar relevados del secreto profesional, pero son muy puntuales y siempre es el paciente el que nos tiene que justamente relevar. En este nuevo capítulo de Entrecortados recibimos la visita de Mabel Cacciarelli, psicóloga clínica y coordinadora académica de la licenciatura en Psicología en UCES, para conversar sobre la psicología y los desafíos de la actualidad. Bueno, Mabel, bienvenida. Gracias por esta visita, gracias por formar parte y sumarte a Entrecortados. Bueno, es un programa que vamos a tratar de charlar de un tema que suena bastante amplio al mencionarlo, pero que está bueno también adentrarse y conocer un poquito más. Vamos a hablar sobre la psicología. Bueno, antes que nada quiero que te presentes y que nos cuentes un poquito sobre vos. Bueno, antes que nada, gracias Alejo, muy agradecida por la invitación. Me encanta este proyecto, así que me encanta también ser parte. Bueno, mi nombre es Mabel Cacciarelli, soy psicóloga. Este año cumpliendo los 25 años ya en la profesión. Además de mi trabajo en consultorio como psicóloga clínica, trabajo también en la universidad. Soy docente universitaria, coordino la carrera de psicología en la UCES, sede San Francisco. También es un área hermosa en donde me desempeño acompañando el proceso de formación de los futuros profesionales de la salud mental. Trabajo también como perito de control dentro de mi ámbito profesional. También es una de las acciones que llevo adelante como psicóloga. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la psicología, que es un término amplio, pero bueno, vamos a ir también desmenuzándolo un poco, hablando un poco sobre las ramas, sobre distintos temas que también están presentes en el día a día y sobre todo que hoy en día se habla mucho, ¿no? De la salud mental, de la psicología, de lo importante que es la terapia también, ¿no?
Comentame a grandes rasgos qué es la psicología. Bueno, la psicología, digo, si pudiéramos empezar definiéndola, lo primero que tenemos que reconocer es que es una disciplina Bien. científica y profesional, y que a lo largo de la historia ha ido adquiriendo diferentes características de acuerdo también al progreso que fue haciendo la ciencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, y trabajamos mucho sobre el tema, que la psicología tiene una larga historia, pero un pasado que es muy corto, ¿no? Bien. Como disciplina autónoma, independiente y reconocida en su encuadre, ¿no? Que la limita y la diferencia de otras disciplinas, ¿no? Esto costó mucho para la psicología, es una ciencia joven en ese sentido. También para poder definir a la psicología podríamos decir que es una ciencia que estudia el funcionamiento de la mente, la conducta humana, los vínculos, las repercusiones de esos vínculos en los diferentes ámbitos en donde el ser humano se manifieste, si está en grupo, si está individualmente, en vínculos familiares, de amistad, grupo de pares, en una institución laboral, deportiva, ¿no? Pero lo que es importante también reconocer en relación a este intento de definición es que también hay dos cosas que permiten que uno defina la psicología de acuerdo al ámbito en donde el psicólogo se desempeña. Digo, no es lo mismo pensar a un psicólogo trabajando en el ámbito laboral, por ejemplo, a un psicólogo que se desempeña en la clínica, Bien. con pacientes, ¿no? Y a su vez en la clínica no es lo mismo pensarlo en el ámbito público de la salud o en el ámbito privado de una institución o de su consultorio privado, ¿no? Y también otra cuestión importante para tener en cuenta, si intentamos definir, es que dentro de la psicología conviven diferentes corrientes psicológicas. Entonces, no es lo mismo, digamos, el modo de posicionamiento que tiene un psicólogo que trabaja desde lo cognitivo-conductual, por ejemplo, a un psicoanalista, a un psicólogo que es psicoanalista, a un psicólogo que trabaja desde las neurociencias, a un psicólogo sistémico, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas corrientes que conviven y que plantean, digamos, el tipo de trabajo y el posicionamiento, sobre todo, en relación a la profesión, que es diferente, ¿no? Siempre todo incluido dentro de la consideración de disciplina científica, ¿no? Bien, bueno, vamos a entrar un poquito en alguna de esas ramas. ¿Cada psicólogo entonces trabaja con alguna rama en particular? ¿Usan distintas ramas? ¿Cómo es la metodología? Bueno, para dar un humilde ejemplo, digo, pensando en mi desarrollo profesional, yo empecé trabajando desde la clínica, ese es un ámbito concreto de trabajo. Generalmente he trabajado, si bien en los primeros años y sobre todo ya ligado a los últimos de formación y los primeros de desempeño profesional, hice mi paso por el ámbito de la salud pública. Después ya me dediqué al trabajo clínico en consultorio particular y a la vez, después de un tiempo, se fue sumando el ámbito de la docencia, ¿sí? En donde también un psicólogo puede intervenir. Y bueno, en el caso mío, en el ámbito forense, que eso vino bastante después, trabajando como perito de control en mi caso. Pero claro, digo, un psicólogo puede trabajar en distintos ámbitos posibles de aplicación, digamos, de la psicología. Bien, perfecto. Bueno, estuviste mencionando también algunas ramas como el psicoanálisis, también la parte cognitiva. ¿Cómo se puede diferenciar estas? También cada psicólogo elige una rama, una orientación o cómo es el manejo. Eh, En concreto, digamos, para hablar más técnicamente, tendríamos que hablar de corrientes dentro Bien, de la corrientes. psicología. Los ámbitos son los que acabo de Bien. nombrar, ¿no? Donde podríamos agregar para cerrar ese aspecto de que también hoy los psicólogos se insertan, por ejemplo, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la investigación, en el ámbito del análisis de la sociedad, ¿sí? Trabajando con otros profesionales, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿sí? En el ámbito forense o de la justicia,
Entonces, bueno, son cada vez más amplios, ¿no? Bien. Los ámbitos de desempeño. Y en relación a las corrientes, los psicólogos durante la formación ya vamos identificándonos con el discurso, bueno, justamente, valga la redundancia, que más nos identifica, ¿no? Bien. A veces por el propio proceso de terapia que uno asume, ¿no? Y bueno, otras veces por la formación y esa identificación que uno va sintiendo con el discurso, ¿no? Una identificación que decimos es ética, ¿no? Porque es el Ujú. modo también en el que concebimos a la persona, que concebimos el tratamiento en el ámbito de la clínica, que concebimos el tipo de escucha, la mirada, y en eso es muy diferente a veces. eh, por ejemplo, para dar un ejemplo bien puntual y conciso, eh, un psicólogo que trabaja con una apoyatura en las neurociencias, por ejemplo, los neuropsicólogos, Ujú. van a tener, yo pido disculpas porque no soy especialista y quizás a lo mejor en este intento de definir no estoy siendo lo correcta Bien. que debería, ¿no? Pero digo, tienen una mirada en donde el cerebro y su funcionamiento, o cuando éste deja de funcionar de manera saludable, explicaría justamente los comportamientos, Bien. la salud o la falta de la misma, ¿sí? Pero hay una explicación más biologicista, Ujú. más ligada al funcionamiento orgánico y puntualmente del El cerebro. cerebro, ¿no? Y cómo la persona, a través de los mecanismos cerebrales, se adapta o no al contexto en que le toca interactuar, digamos, ¿no? Bien. Muy diferente a la mirada del psicoanálisis, por ejemplo, eh, con la concepción de las determinaciones inconscientes que estoy resumiendo Ujú. muchísimo, ¿no? Eh, el posicionamiento del psicoanálisis, pero digo, pensando en esta diferencia, ¿no? En pensar al sujeto humano como determinado, ¿no? Por un inconsciente que funciona en base al vínculo con un otro que determina al sujeto, ¿no? Bien. Bueno, para que se entienda, digamos, alguna de las diferencias, ¿no? Entre las corrientes. Bien. Por tu parte, ¿trabajás con la corriente del Yo psicoanálisis? me adhiero al psicoanálisis, mi modo de escucha, mi modo de trabajo en consultorio, es desde el psicoanálisis, sí. Bien, bueno, quiero entrar un poquito en eso. ¿Cómo se lleva adelante el trabajo en un consultorio? Para una persona que quizás o nunca visitó a un psicólogo, como también para otras que quieren entender cómo es el trabajo de parte de ustedes, porque muchas veces quizás un paciente va, habla, tiene su sesión, después se va a la casa y no sabe cómo es el trabajo que hay detrás. Bien. Bueno, se me ocurre responder empezando por aquí, que un paciente puede llegar de muy diferentes maneras Bien. al contexto de un consultorio. Puede llegar por una derivación de otro profesional que le sugiere hacer una interconsulta. Puede llegar por una sugerencia barra obligación, Ujú. que, por ejemplo, el ámbito de la justicia Ok. le establece a una persona que está, eh, por ejemplo, cumpliendo ciertos pasos por haber cometido un delito. Entonces te imaginarás que son distintos modos, muy distintos de llegar. Sí, distintas predisposiciones también, ¿no? Por parte Exactamente. del paciente. Distintas demandas, decimos los psicólogos, incluso, bueno, de aquel que decide por motu propio, por alguna cuestión personal que lo motiva a hacer una consulta psicológica, ¿no? También puede pasar que los padres consulten en relación a la conducta de su Ujú. hijo. A veces no es para un tratamiento personal, sino se consulta por otro, por un hijo. Este, no sé, también puede pasar que en una pareja uno de los dos está haciendo terapia y el mismo proceso que está haciendo uno de ellos motive al otro a iniciar un tratamiento de manera individual. O Bien. quizás a veces, por sugerencias de los profesionales, bueno, un trabajo en pareja, ¿no? Que también es otro encuadre. Es muy distinto trabajar junto con tu pareja, hacer terapia, digo, Ujú. de pareja,
a que cada uno tenga su espacio individual, ¿no? Pero digo, esto va generando distintos modos de demanda que el psicólogo puede recibir, ¿sí? Y bueno, y no se trabaja del mismo modo, ¿no? Claro. Porque digo, es muy distinto cuando no hay nada personal que movilice al paciente a tomar esta decisión, sino que viene o porque tiene que cumplir con alguna cuestión, como decía recién, o hay una sugerencia, por ejemplo, hoy en día los médicos, por ejemplo, pueden ser una fuente de derivación cuando ven que un paciente está atravesando un tratamiento que es complejo, que tiene derivaciones emocionales, sin duda, y que, digo, hay muchos médicos que tienen la conciencia de que no es lo mismo que un paciente atraviese, por ejemplo, un tratamiento oncológico, por dar un ejemplo, ¿no? Con acompañamiento terapéutico que sin, Bien. por todas las consecuencias y porque son procesos largos muchas veces, bueno, que implican muchos duelos a veces también, y bueno, y no es sencillo, digamos, de asumir y no alcanza la medicina, ¿no? Para que el paciente pueda hacer un proceso lo más saludable posible, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, quiero salir un poquito ahí, ya retomamos, pero bueno, mencionaste el hecho de las terapias de pareja, que también se menciona mucho, es fácil trabajar con parejas, como es también algún ámbito que suele ser muy privado entre una persona y el profesional, sumar también a otra persona que si bien es muy cercana obviamente al paciente, que hay una relación, pero cambia el trato, ¿cómo se dan? ¿Sirve la terapia en pareja? Bueno, ese es un punto en el que te voy a dar una humilde opinión. Yo nunca Ok, trabajé con parejas, no me he formado para ello. Requiere de una formación particular y bien, específica. Entraría dentro de aquellos profesionales que trabajan con lo que se llaman las terapias vinculares, bien. que no solamente puede ser de una pareja, ¿sí? Ujú, Sino que también puede ser, por ejemplo, la relación entre una madre y un hijo. eh, Puede ser también en relación a otro familiar, digamos, ¿no? Entonces se trabajan los vínculos. Y entre ellos puede estar el de pareja. En relación a la pareja, creo que es importante distinguir que primero tiene que haber, o por lo menos eso creo yo, una intención mutua de bien. compartir ese espacio. Digo, yo no puedo obligar a mi pareja, no puedo llevarlo de Ujú, las orejas a que me acompañe a un bien, espacio terapéutico. Tiene que haber una decisión que a veces se trabaja, esto de, bueno, de ver qué objetivo tenemos, qué estamos buscando, ¿sí? Otras veces los conflictos que pueden tener que ver con las parejas, los vínculos de pareja, a veces se decide que cada uno trabaje de manera individual, ¿sí? ujú, Pero otras veces es más propicio y pertinente trabajar, y a veces los mismos psicólogos que no nos dedicamos a parejas, podemos hacer una derivación a un especialista cuando consideramos que puede ser de ayuda, ¿no? Y que eh, esas personas, por ejemplo, necesitan escucharse, aunque digo, compartan quizás la convivencia y demás, pero digo, es un espacio diferente, bien. donde hay un tercero, ¿no? Que ocupa un rol Salir un particular. poco de la rutina también. Claro, sí, y aparte es escucharse en un ámbito donde lo que cada uno dice tiene una Bien. resonancia particular y bueno, y es escuchado también desde un lugar profesional, ¿no? Para acompañar los procesos que esa pareja esté desarrollando. Bien, bueno, volviendo un poco al trabajo en consultorio, ¿cómo es el manejo por parte del profesional? Yo en muchas ocasiones he escuchado que el psicólogo solo tiene que escuchar y después, bueno, hacer un trabajo detrás. Y muchas veces también he escuchado que el psicólogo interviene también, conversa con el paciente y no sé si dar su punto de vista u opinión, pero ¿cómo es en realidad ese trabajo? ¿Depende de cada psicólogo? A ver, yo creo que no hay manera de no pensar, o haber dicho mejor, Ujú, el psicólogo siempre interviene, bien, incluso cuando no habla, ¿no? bien, Eso me parece que es la primera cuestión a tener en cuenta, porque ya el estar frente a un otro que habla, que se abre, que confía, que trae lo que le pasa y que de alguna manera
lo pone a consideración de ese otro, ¿no? Bueno, ya lo hace interviniente, Bien. ¿no? Sí es cierto que en base a esto que yo te decía antes, de las distintas corrientes, por ahí el rol del terapeuta claramente puede ser muy distinto, ¿sí? Hay tratamientos en donde el psicólogo es más directivo en relación al paciente. Por ejemplo, le da tareas para hacer fuera del espacio terapéutico, le hace pensar determinadas cosas y escribirlas, ¿sí? Bueno, es más directivo sobre la vida, digamos, del paciente, sobre algunas cuestiones que se están trabajando. Hay otros posicionamientos que están muy alejados de eso, Bien. ¿no? En donde el profesional tiene que abstenerse justamente de su persona y mucho menos considera su saber. O sea, por ejemplo, el psicoanálisis no considera que es el psicólogo el que sepa, ¿sí?, lo que al otro le pasa o cómo el otro debería actuar y hacer en su vida para estar mejor. Sino el mismo paciente, digamos. Exacto, el saber lo tiene el paciente y el psicoanalista acompaña, interviene cuando es necesario, pero sobre todo para que ese saber salga a la luz. Bien. Y que el mismo paciente se reencuentre con un saber que trae, pero que muchas veces no sabe que trae, ¿no? Ok, bien. O que muchas veces está presente, quizás lo sabe, pero no sabe de qué manera, claro, encararlo, reconocer. Sí. Eso pasa mucho también, ¿no? Sí, claro, claro, son los mecanismos muchas veces, bueno, defensivos, o mecanismos inconscientes que muchas veces también nos resguardan de ciertos contenidos o de ciertas cuestiones que nos angustian, ¿no? Y bueno, y el espacio del análisis, bueno, puede favorecer ese encuentro, digamos, ¿no? Pero ya que un profesional de la salud mental, en este caso el psicólogo, esté poniendo el cuerpo allí, en ese encuentro, lo hace intervenir, ¿no? Digo, tiene ya un lugar de relevancia en ese vínculo, bien, ¿no? Porque el paciente va a generar un vínculo, cuando hablamos del consultorio y cuando hablamos en realidad de la clínica. En psicología, si hay algo en lo que coincidimos todas las corrientes, aunque lo llamemos de distintas maneras y demás, es en la importancia del vínculo terapéutico, del vínculo del paciente con su terapeuta, ¿no? Y que no tiene que ver con que si me cae bien, con que si tengo feeling o no. Por ahí lo decimos de esa manera, porque por supuesto que tengo que sentirme cómodo y... pero que es bastante más profundo, ¿no? Y que es algo que también en el espacio terapéutico se trabaja. El vínculo que se va generando y que posibilita, bueno, que la terapia sea posible, ¿no? Bien, bueno, con respecto justamente a la terapia, a la psicología, ya vamos a pasar al plano actual, pero ¿ha sido una profesión juzgada, ha sido cuestionada durante mucho tiempo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo en la facultad doy una materia que se llama Historia de la Psicología y que con los estudiantes trabajamos un poco cómo la historia de una disciplina hace que también uno pueda entender, porque digo, en muchas de las carreras, distintas profesiones estudian la historia de esa disciplina, porque bueno, eso va marcando el camino y va haciendo entender o va permitiendo que uno pueda entender, bueno, por qué hoy la psicología está situada donde está y por qué hace unos años no, y que nos haga pensar cómo podría ser dentro de unos años, ¿no? Aunque no tengamos la certeza. Y la verdad es que la psicología, bueno, siempre ha estado muy rodeada de prejuicios, incluso dentro del ámbito de la ciencia. ¿Por qué? Porque en esto de no poder constatar, vos imaginate en un contexto positivista, ¿no?, del iluminismo, de la Europa moderna, ¿no?, en donde todo aquel conocimiento, ¿no?, que se dijese que fuese científico tenía que poderse comprobar, observar, tenía que ser experimentable. Algo concreto. Exactamente. Bien. Y bueno, y la psicología habla de muchas cosas o explica muchas cosas que no son observables, que no son
fácilmente registrables a través de, no sé, de un aparato en donde podamos medir y establecer, no sé, estadística, ¿no? Bien. Entonces ya esos orígenes van marcando un poco las características en relación a cómo es mirada una disciplina y cómo es juzgada muchas veces, ¿no? Digo, yo todavía escucho en el 2025 cierto cuestionamiento a si es o no es una ciencia la psicología, qué hacemos los psicólogos dentro del consultorio, si lo que hablas con un psicólogo lo podrías hablar con un amigo y te ahorras dinero, estas cosas se siguen escuchando, ¿no? A pesar de que hemos crecido bastante como sociedad y el mundo entero, pero sigue habiendo mucho prejuicio del que decide hacer un camino terapéutico, del que necesita ayuda. Digo, siempre se asume con mucha más facilidad cuando lo que me pasa es de orden físico. ¿Sí? Yo puedo tener que asumir una enfermedad orgánica, vamos a decir así, y seguramente para mí y para mi entorno va a ser más sencillo de asumir que si lo que me pasa, si tiene que ver con alguna perturbación o algún conflicto o alguna cuestión que sea del orden de la salud mental, ¿no? Es más fácil ir al médico que ir al psicólogo. Y claro, hay bastantes prejuicios todavía en relación a eso, si bien en estos 25 años de trabajo yo también voy viendo un cambio, ¿no? Claramente hay un cambio en la sociedad en la que vivimos aquí en San Francisco hay un cambio grande, entonces, bueno, me parece que se va viendo, ¿no? La evolución, incluso creo que hay mucho más acceso a la información también, acerca de, bueno, de lo que es la psicología, de cómo la psicología puede ayudar en muchos contextos diferentes, ¿no? Y que la salud mental es parte de la salud integral de una persona, ¿no? Alguien que tiene alguna afección de tipo mental, por más que no tenga ninguna enfermedad física, no podemos decir que posee salud. Bien. Alguien que no puede dormir o alguien que tiene una ansiedad que no lo deja vivir con libertad, entre comillas, bueno, son personas que pueden funcionar muy bien en un montón de otros aspectos, pero no se puede hablar de salud integral en esa persona, ¿no? Bien, bueno, hoy en día justamente se habla mucho, ¿no? de salud mental, por suerte es un tema que se habla cada vez más y yo también, desde mi punto de vista, ¿no? Percibo eso de que se fue un poco el tabú de ir a terapia, de ir del psicólogo, de consultar. Antes era algo que no sé si daba miedo, pero se consideraba una persona que iba al psicólogo y esta persona está loca. Y no es así realmente. Es más, muchas veces he escuchado que todo el mundo tendría que ir a terapia porque es un momento donde se puede conversar, donde se puede compartir con una persona que tiene conocimientos sobre el tema. ¿Y cómo se da eso? ¿Se ve ese avance que yo por lo menos percibo de que se fue ese tabú? Y si realmente a todos nos haría bien ir a terapia. Esa es una pregunta que siempre genera bueno, dilema, ¿no? Yo la verdad es que no estoy tan convencida de que todos tendrían que hacer terapia, ¿no? Porque creo que tiene que haber, para poder hacer terapia, ¿no? Un reconocimiento que no se da en todas las personas, ¿no? Un reconocimiento de que hay algo que quizás me está pasando que no termino de entender, hay algo que me excede y no tengo las palabras para explicar, ni mucho menos tengo las herramientas para modificar esto que me hace sufrir, o esto que con cierta continuidad aparece en mi vida y que suele ser como una traba que se repite y no termino de entender por qué. Tiene que haber un cuestionamiento. Y hay muchas personas que andan por la vida sin cuestionarse demasiado sobre por qué le pasan las cosas que le pasan. Entonces digo, yo creo que hemos pasado por épocas en donde hasta incluso estaba como de moda decir que uno iba a terapia, ¿no? Hay una época que yo no transité, pero en los años 60, 70, de auge del psicoanálisis, sobre todo en las ciudades grandes, sobre todo en Buenos Aires, en donde si vos no ibas a hacer análisis, estabas como un poco fuera, ¿no?
del circuito social al que uno quería pertenecer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de eso. Yo creo que Ninguno de tiene, los dos extremos. exacto, ninguno de los dos extremos, pero sí hemos crecido mucho, ¿no? Y también los psicólogos, creo, y hay muchos de ellos a lo largo de los años y en nuestro país, que vienen haciendo un camino también de difusión, de no quedarse encerrados en el Ujú. consultorio, ¿no? Sino también, bueno, informar, que se hable, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Humildemente aquí. Creo que todo eso ha ido ayudando, ¿no? A que las cosas vayan cambiando. Bien, ¿qué pasa con eso? Te hago una consulta que también Mm, siempre surge, de que no tenemos que ir de algún terapeuta con quien tengamos relación, a quien conozcamos. ¿Por ujú. qué es esto? ¿Cuál es la justificación justamente? Bien, eso es muy importante y hay que cuidar mucho Ujú. esta cuestión porque primero es una cuestión, a ver, yo lo explico de esta manera, ética, ¿no? Desde cómo uno se va a posicionar frente al paciente, Bien, ¿no? Si uno ya tiene un conocimiento previo, eso puede de algún modo obstaculizar la escucha neutral que debe tener y el posicionamiento neutral que debe tener el terapeuta, bien, ¿no? Entonces, eso se debe cuidar en pos de que el proceso sea, bueno, lo más cuidado posible en ese sentido, ¿no? Sobre todo por eso, porque limita la escucha neutral que tiene que tener el profesional. Si bien los profesionales somos personas y ujú, estamos atravesados por nuestros propios pensamientos, por nuestras creencias, nuestros prejuicios, pero eso es algo de lo que debemos abstenernos y para eso también trabajamos nosotros bien. con nosotros mismos y en nuestros propios espacios a veces de supervisión, espacios de la propia terapia, ¿no? Para que eso no limite la escucha cuando estamos frente a un paciente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, hablamos también un poquito de la actualidad, mencionabas el exceso de información que hay hoy en día también, que muchas veces es positivo, muchas veces quizás no, pero comentame un poco de esto, acerca de también la presencia en redes sociales. Hoy en día se habla mucho de psicología en redes sociales, muchos quizás profesionales, otros no tanto. ¿Cómo se ve con respecto a este ámbito, al ámbito de las redes, de la masividad hoy en día y sobre todo de los jóvenes? Bueno, a ver, a mí me gustaría diferenciar lo que tiene que ver con el comunicar en Ujú. torno a temas de salud mental, que lo hace la OMS, lo hacen muchos psicólogos que incluso tienen muchas habilidades para comunicar Bien, y que es de mucha ayuda, porque muchas veces algo de eso que puedo escuchar en algún medio cercano de comunicación me puede movilizar a hacer algo con lo que me está pasando o ayudar a otro y sugerir que pida ayuda, ¿no? Entonces yo eso lo valoro. También eso fue durante un tiempo bastante cuestionado desde la misma psicología. El psicólogo que salía a los medios, el psicólogo que estaba mucho en la tele, el psicólogo que vendía libros, ¿no? Era claro. como cuestionado desde la ciencia, ¿no? Como poco profesional, más comerciante. Justamente fuera del aire hablábamos de Gabriel Rolón, ¿no? A mí la verdad, bueno, él en particular me genera mucho respeto. Es una Bien. persona, un profesional o sea, muy capacitado, con un recorrido muy importante y con enormes habilidades para comunicar, ¿no? Más allá digamos, también de su propio beneficio, porque Sí, esto sí, no deja de obviamente. ser algo que a él le sirve, por supuesto, ¿no? Y es una empresa en sí misma, pero yo creo que ha abierto muchos temas, que se hace cercano, ¿no? Que es un psicólogo que se hace cercano y que toca ciertos temas que, bueno, que a veces pueden habilitar, por ejemplo, a que padres e hijos en casa se animen a hablar de cierta cuestión, o como te decía, que eso avive alguna pregunta para uno poder cuestionarse sobre Ujú. algo que le esté pasando. Ahora, eso tenemos que diferenciarlo, me parece, de la enorme oferta que hay hoy de, a ver, distintos espacios donde muchas veces no sabemos quién está detrás de esos ofrecimientos,
Es decir, qué profesional, con qué autorización, con qué validación para hacer lo que dice que hace. Y que ofrece muchas veces espacios en donde, a ver, trabajar con el sufrimiento, trabajar con la vulnerabilidad del otro, trabajar con las emociones, con la salud mental, implica una enorme responsabilidad. Y yo siento que hoy en día estamos en una realidad peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes también, que son maravillosas en un montón de sentidos, también pueden generar un acceso muy rápido a estos espacios en donde la oferta puede terminar siendo muy peligrosa, ¿no? Porque son espacios en donde se ofrecen respuestas acerca de lo que te pasa. Respuestas a veces, y lo digo, espero no ofender a nadie, porque no estoy hablando de nadie en particular, pero sí, y a veces me pasa que hay pacientes míos que me cuentan haber transitado por algún espacio de estos y que vienen con alguna respuesta que le han dado que hasta a veces suena delirante, ¿no? De por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Y en un solo encuentro donde, bueno, sabemos que muchas veces estos procesos no son tan sencillos, ¿no? De ubicar y de acompañar al paciente a que descubra, bueno, sus nudos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Estas respuestas a veces generan en el paciente mucha culpa, muchas veces determinan conductas que pueden ser peligrosas y que se hace desde una irresponsabilidad enorme, ¿no? Porque digo, todos hemos vivido en algún momento alguna situación de desesperación, de vulnerabilidad, por algo que me esté pasando, por algo que le pasa a un familiar, y recurrir a un espacio en donde por ahí yo ignoro quién está del otro lado, a lo mejor la desesperación hace que no mida demasiado a dónde estoy accediendo bueno, y hoy vemos situaciones que incluso a veces derivan hasta en cuestiones delictivas, digo, ¿no? De estafas que hay detrás. Bueno, en fin, por supuesto no quiero poner todo en la misma bolsa, no estamos hablando de nada en particular, pero sí me preocupa y mucho, y los que me conocen saben que es un tema hoy bueno, y que a los profesionales también nos preocupa, ¿no? Cómo muchas veces la gente queda enredada en ofertas bueno, que son riesgosas y que no cuidan al paciente, a la persona que lleva su vulnerabilidad a veces al extremo, ¿no? Bien, cualquier tema se puede hablar en terapia, se puede hablar de amor, trabajo, de cualquier cosa se puede encarar desde el ámbito de la psicología. Claro que sí, uno lleva la vida a Bien. terapia, ¿no? A veces pasa de que hay momentos en donde habla más del trabajo, momentos en donde quizás hay alguna cuestión con algún vínculo afectivo, ¿no? Pero sí, uno lleva la vida, ¿no? A terapia, sí. Bien, y con respecto al tema del secreto profesional, ¿no? Que hay detrás, que es algo muy importante, comentame un poco acerca de esto. ¿Cómo es trabajar de esa manera y que justamente una persona llegue a confiar realmente en el terapeuta para contar todos sus problemas? Bueno, el secreto profesional es tan importante que incluso los psicólogos tenemos una regulación, digamos, que de comprobarse que un profesional psicólogo divulgue alguna cuestión íntima que un paciente dijo en el contexto de un Ujú. tratamiento, bueno, puede llevar a cuestiones serias como el retiro de la matrícula y hasta a veces Bien. que se investigue acerca si hay o no alguna conducta ahí de tipo delictiva, ¿no? Porque Ujú. es algo que, que no se puede hacer, por supuesto. Pensemos ahora en lo que significa, ¿no? Que un paciente llegue con su vida, ¿no? Con su sufrimiento, con lo que es, con lo que le cuesta, bueno, con todo lo que trae, ¿no? Y deposita una confianza enorme en el profesional, ¿sí?
Y entonces, bueno, para que ese vínculo también sea fructífero y dé lugar a lo que puede llegar a ser el objetivo de un tratamiento psicológico, el secreto es básico, ¿no? Es básico. Hay situaciones en donde los psicólogos podemos estar relevados del secreto profesional, pero son muy puntuales y siempre es el paciente el que nos tiene que justamente relevar. Por ejemplo, Ok. si a mí me llaman de la justicia como testigo en una causa en donde un paciente ha hecho una denuncia, por ejemplo, por ser víctima de un delito, eh, el paciente me debe relevar del secreto profesional, es decir, me autoriza Ujú. por la causa que se está investigando a hablar ante el juez, ¿sí? De cuestiones que han sido íntimas del tratamiento, pero son situaciones muy puntuales. Incluso los psicólogos tenemos que tener mucho cuidado cuando elaboramos, por ejemplo, informes Ujú. que se presentan en distintas instituciones. Que a veces las instituciones nos solicitan, ¿no?, determinada información sobre un paciente y bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso porque, digamos, ahí también, por supuesto, rige el secreto profesional, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué nos está, primero identificar qué nos están pidiendo y ver si podemos responder a lo que nos están pidiendo, por ejemplo, de una escuela, ¿no? O de una institución, no sé, deportiva, si es que Ujú. el paciente está haciendo un tratamiento Bien. particular, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, hablabas también de la parte de la justicia, de lo delictivo. Me surge la duda, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona en el consultorio quizás confiesa un delito? Es algo que también queda dentro del secreto profesional, ¿no? A pesar de que sea un delito. Es un tema muy importante lo que estás planteando, porque digo, una cosa es si quien está revelando Ujú. haber sido víctima de algún delito, generalmente en lo que más pensamos en estos casos es en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el abuso sexual. Si es una persona adulta, ¿sí?, si es mayor de edad, eh, obviamente que nosotros no tenemos la obligación, ni siquiera como Bien, ciudadanos, de exponer esa situación ante nadie. Sí podemos informar, sugerir al paciente, pero siempre será el paciente el que decida qué hacer con eso, ¿no? Las vías de hacer una denuncia, si fuese el caso, bien, ¿no? Podemos informar, pero siempre el que decide es el paciente. Eh, lo que hace las cosas muy distintas es cuando estamos frente a una niña, niño, bien, adolescente o persona vulnerable, eh, en donde nosotros tenemos la obligación civil, o sea, como ciudadanos, de no guardar ese secreto porque la persona está en riesgo, sobre todo si ese delito bien, está ocurriendo en el momento, ¿sí? Pero si ocurrió hace mucho tiempo, o sea, hace unos años, y el paciente sigue siendo un adolescente, por ejemplo, alguien menor de edad, nosotros sí obviamente tenemos que obviamente informar sobre esto a la familia y sobre todo acompañar al adolescente si decide hacer un proceso de denuncia, por ejemplo, ¿no? bien. Pero es muy distinto si estamos frente a una niña, niño, adolescente o persona vulnerable o si estamos frente a un adulto en esta situación que vos planteabas. También, bueno, en el último tiempo, siguiendo un poquito con el tema de redes sociales, de avances tecnológicos, se ha escuchado que, desde mi punto de vista, es una atrocidad de que muchos jóvenes quizás usan, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial como, no sé si psicólogo, pero contándole los problemas, recibiendo respuestas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve desde el ámbito del profesional A esto? mí me impacta muchísimo, si bien no me sorprende porque estamos en momentos eh, complejos en relación Ujú. a la salud mental, y o sea, no me resulta ajeno el pensar de que por ahí haya muchas personas con muchas necesidades y que a veces no saben, ¿no?, cómo, qué hacer con eso, ¿no?
y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de un adolescente, ¿no? Que pueda estar en crisis, por ejemplo. Pero sí me sorprende que se utilice, y es más, los que conocen mucho de inteligencia artificial y que investigan sobre el tema, es la gran preocupación de hoy en día, ¿no? Porque hace no mucho tiempo ha salido a la luz el caso de una persona que, de un joven, si no me equivoco, que ha pedido instrucciones a la inteligencia artificial para suicidarse. Entonces digo, puede ser muy grave. Estoy convencida de que la inteligencia artificial, con todos sus beneficios y que no podemos negar que ya ha llegado para quedarse y que es muy valiosa en un montón de aspectos, nunca va a reemplazar. Eso es lo que creo, quizás, no sé, veremos, ojalá no pase, pero digo, creo que nunca va a reemplazar la escucha de un otro que está ahí y que se vincula de un modo particular en el espacio terapéutico. Nada lo va a reemplazar. Y es más, esto lo que conlleva, digamos, de darse a través de este medio, de que nunca vamos a poder controlar qué responde, o sea, que lo que responda a la inteligencia artificial siempre sea beneficioso. ¿Se entiende? Porque ya hay ejemplos de que no siempre es así. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ya para ir finalizando, para ir cerrando, te agradezco nuevamente. También, bueno, un poco en torno en la semana del Día del Psicólogo. Feliz día también, obviamente, y para todos tus colegas. ¿Algún mensaje final para la gente, para los adolescentes, también los jóvenes, que hoy en día se habla sobre todo en este ámbito, ¿no? Mucho de la salud mental, de los distintos problemas que atraviesan, que quizás no hablan, no comunican? ¿Algún mensaje para cerrar? Bueno, primero agradecerte nuevamente el espacio y en relación a qué quiero compartir con la comunidad en general, me parece que es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que cualquiera de nosotros en algún momento de la vida puede tener alguna situación que desajuste nuestra salud mental, ¿sí? Ya sea por algo vivido o porque no estamos pudiendo hacer frente del modo habitual a la vida, ¿no? Para decirlo así de manera general. Entonces, bueno, que no tengamos miedo, ¿no? De pedir ayuda. Venimos del mes de septiembre, ¿no? Que es el mes de la salud mental en general, ¿no? Más allá de este día, el 13 de octubre, en el que celebramos nuestro día, pero me parece importante darle relevancia, seguir dándole relevancia a la salud mental, animarnos a hablar de estos temas, acercarnos, ¿no? A comunicar, para que justamente, ¿no? Todos tengamos en claro que esto que me puede pasar, ¿sí? Algo en torno a la salud mental que me puede pasar, me pasa como le pasa a otros, ¿sí? Que no tengo que sentirme diferente o que voy a ser mirado distinto, ¿no? Sino animarme primero a asumir y asumir que puedo recibir una ayuda que me cambie la vida en ese momento. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos para cerrar un regalito, como siempre, un reconocimiento. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias, Mabel, por haber venido. Gracias. Gracias a vos, muy amable.